Si yo solamente voy a ver mis artículos de anulabilidad del contrato o anulabilidad del negocio, pues son unos pocos. Entonces, pero si ya los veo y en conjunto con los demás, vamos a ver el artículo 201 del Código Civil que dice, el error es causa de anulación del acto jurídico cuando sea esencial y conocible por la otra parte. ¿Qué cosa significa que sea esencial? Que recaiga en la esencia o cualidad del objeto. A ver, vamos por acá mejor para hacerlo un poco más gráfico. Vamos a borrar acá un poquito. Listo. Listo. Estamos hablando entonces que el error, para que sea causal de anulabilidad del contrato, tiene que ser esencial. El error primero tiene que ser esencial. Uno. Y dos, tiene que ser conocible. Ahora, ya ustedes quizá ya tuvieron su sesión sobre vicios de la voluntad, entonces esto de acá les debe parecer muy sencillo. ¿Esencial para quién? Esencial para el que yerra, ¿no es cierto? Entonces es esencial para el errans. Es decir, que para él ese error determinó, fue la causa determinante para la celebración de negocio jurídico. Por ejemplo, imaginémonos un error en la cualidad del objeto. Se pone siempre normalmente el ejemplo de yo compro, imaginémonos algunas joyas que asumo son de plata, pero resulta que no son de plata, sino que son de alguna aleación de otros metales, pero que no tienen nada que ver con la plata. Pero que claro, cuando me los venden me hacen pensar que son realmente de plata cuando no lo son. Entonces ahí hay un error en la cualidad del objeto. ¿Eso ha determinado que yo compre esa joya? Por supuesto. Si yo hubiese pensado que se trataba de una aleación de otros metales, yo no hubiese comprado, y mucho menos por el precio que lo compré, esa joya. Igualito podría ocurrir con el oro y otros metales que se le parecen al oro, o más común todavía, los típicos anillos de compromiso. Un anillo de compromiso, ¿cuánto te cuesta? ¿Cuánto te vale? ¿10.000? ¿15.000? ¿40.000 dólares? Entonces, si vas a gastar esa cantidad de plata, evidentemente es porque lo que tú aprecias no es tanto lo que está al costado del anillo, sino es la piedra, ¿no es cierto? Es el diamante. Ahora, si en vez de ese diamante te dan circonio, evidentemente te están estafando. Entonces, es un error que para el Errans le resulta esencial. Él quería comprar ese anillo de compromiso porque tenía un diamante de corte tal, con transparencia tal, para entregarle a su futura novia. Y resulta que le dieron otra cosa que no era eso. Entonces, evidentemente allí sí estaríamos hablando de un error esencial. ¿Qué más? Si no fuese solamente en la que sea esencial en la cualidad del objeto, que, por ejemplo, en las cualidades personales. Cualidades personales. Es decir, las cualidades de la persona. Yo contrato a alguien porque pienso que, por ejemplo, es el abogado que vi en una de las sesiones de LP. Yo lo vi, veo que es un experto en derecho civil y lo quiero contratar, pero resulta que me están vendiendo gato por liebre porque realmente no es el doctor Fornina Manco, que yo siempre lo veo en las sesiones de LP, sino es otro Fornina Manco que si bien es abogado, no es especialista en derecho civil. Entonces yo lo había contratado a él para que lleve mi proceso precisamente porque yo lo he visto que él conoce el derecho, pero luego me he dado cuenta que no es así. Entonces digo, qué raro, ¿qué habrá pasado con este profesor Forninamanco? Y después veo los videos y veo que son personas pues completamente diferentes. Digo, hoy no me confundí. Entonces ese error también, esa contratación fue esencial para el Errans, fue determinante.
¿Qué más podría ser determinante? El error en el derecho cuando este es determinante. Yo, por ejemplo, compro un bien. Imaginémonos que compro un terreno en Lurín, muy cerca a la playa. Yo quiero allí construir mi casa de playa. Realmente para eso lo compré, ¿no? Yo que compré este terrenito porque vi que ahí se podría construir, pues no hay qué sé yo. Resulta finalmente que por temas municipales, por normativa municipal, en ese terreno solamente se puede construir o se puede utilizar para temas industriales. Yo no voy a poder hacer mi casa de playa ahí. Entonces, evidentemente, ahí podría haber un tema de error en el derecho, sí, pero para eso tiene que ser determinante. Cualquiera de estos tiene que ser determinante ¿para qué? Para la celebración del negocio jurídico. Ahora, si tiene que ser esencial y determinante para el errans, también esto es un y bien grande y no solamente tiene que ser esencial, sino y también tiene que ser conocible. Pero conocible para quién? Para el errans, no, pues porque si el errans conociera que está errando, entonces no celebraría nada, pues no. Va a ser conocible para la otra parte, para el destinatario de la declaración. Para el destinatario de la declaración, el error tiene que ser conocible. ¿Qué significa eso, María José? Significa que, imaginemos que el Errans que estaba contratando al doctor Forninamanco, ¿no? Dijo, para que me lleve mi proceso civil. Ya, muy bien. Pero resulta que el destinatario de la declaración sabía que lo estaban contratando por eso y sabía que él no era el profesor Forninamanco. Entonces, evidentemente, para él era conocible. Él sabía que la otra parte, la que estaba emitiendo la declaración, estaba errando. Él conocía eso. Entonces, por eso se dice que para que el negocio jurídico sea anulable, tiene que ser esencial para el errors y conocible para el destinatario de la declaración. Ahora vamos por acá. Todo esto siempre tomando en cuenta que el contenido del negocio, las circunstancias, la calidad de las partes y todo un criterio de diligencia. Tenemos que ver, oye, el hombre promedio se daría cuenta, por ejemplo, de que lo que le están vendiendo pues no es oro. Imaginémonos que te están vendiendo pues una gargantilla de oro y te la están vendiendo una gargantilla de oro que pesa 200 gramos, y eso es un montón, 200 gramos de oro, y te lo están vendiendo 50 soles. Ya, ¿quién se puede imaginar que 200 gramos de oro va a costar 50 soles? Pues, entonces, evidentemente, por eso se tiene que tomar en cuenta el criterio de diligencia. Oye, ¿cuáles las circunstancias? ¿Cuáles son además, y si estamos hablando de calidad de las partes? Esto se ve bastante en temas de derecho a la construcción. Me pasó una vez hace ya algún tiempo en un arbitraje en el cual una de las partes decía, oh, lo que pasa es que era la constructora, la constructora decía, lo que pasa es que los materiales me los daba el comitente. Ya, está bien, los materiales te los da el comitente, porque esa es una de las opciones. Los materiales los puedes comprar tú o los puede comprar el comitente. Imaginemos que los materiales te los da el comitente, perfecto, pero tú no puedes ver que ese cerámico no le va a dar ese tipo de piso, porque claro, lo que dijo es, si a mí me los dan, yo los pongo. Y bueno, se despegaron, pues, pero es por la calidad de los materiales, no es por mi culpa. Ese tipo de material no le va a ese tipo de piso, ya, pero lo dices. Entonces, por eso se habla de la calidad de las partes. Uno no puede decir, no, es que incurrí en error, me confundí. Cuando tienes todo el expertise, tienes todas las cualidades como para conocer bien a qué negocio te estás metiendo, qué tipo de objeto estás tratando y demás, ¿no? Entonces tienes que tomar en cuenta todo eso antes de determinar si estamos ante una causa de error que pueda ser causal de anulación. Si no, no es causal de anulación, pues te quedarás con un contrato en el que sí, incurriste en error, pero ese error no era esencial o no era conocible por la otra parte, o realmente pues era evidente que no podían venderte eso.
algunos supuestos, ¿ya? Por ejemplo, en el error de cálculo, por ejemplo, no es anulable. Entonces, cuando ustedes vean, por eso es que les digo que siempre es importante ver una norma, interpretarla sistemáticamente con otra. ¿Por qué? Porque si solamente me quedo con esta norma, vamos a ver acá, con esta norma que me dice el acto jurídico es anulable por vicio resultante de error, entonces yo digo, todo tipo de error pues será causal de anulabilidad. No, no todo tipo de error pues, porque primero tiene que ser esencial y conocible. Y no solamente eso, sino que por ejemplo, error de cálculo no es anulable, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos hablando por ejemplo de una fórmula, ¿no? Entonces realmente no estamos hablando de algo que no pueda ser rectificable. Me ha picado la gargantita un poquito. Entonces, el error de cálculo no es anulable, es solamente rectificable. El error en el motivo, en cambio, sí va a ser anulable. ¿Pero cuándo? Cuando ha sido determinante y expresado por la contraparte. Ay, Dios mío, se me cayó. Perdóname, perdóname. El error en el motivo va a ser anulable, pero solamente cuando es determinante y expresado por la contraparte. ¿Qué quiere decir esto? A ver, quiere decir que si yo, por ejemplo, imaginémonos, contexto prepandémico, yo alquilé un inmueble. Alquilé un inmueble, ¿en qué zona? En Magdalena del Mar. Ok, en Magdalena hay inmuebles para todo tipo, ¿no es cierto? Hay inmuebles para vivienda, hay inmuebles que son locales comerciales, que funcionan como oficina, hay todo tipo de inmuebles. Entonces, si yo alquilo un inmueble, puede ser, uy, ya me pasé una diapositiva, vamos acá, puede ser que lo haya alquilado para vivir, puede ser que lo haya alquilado como depósito, pudo haber sido que lo haya alquilado como para un local comercial o como para oficina, o sea, yo no sé para qué lo he alquilado. Yo no se lo he dicho a mi otra parte. Pudo haber sido que ha sido para vivir. Imaginémonos el caso prepandémico que yo alquilé un inmueble, un departamento en Magdalena como oficina. Quería tener ahí mi oficina, poner mi estudio, ¿ya? Yo, María José, quería poner mi estudio jurídico en Magdalena. Pero yo no le dije eso a la contraparte, lo único que le dije es, vamos a celebrar un negocio jurídico de arrendamiento, un contrato de arrendamiento. Ok, celebramos todo muy bonito, eso lo celebramos en febrero de 2020 diciendo, María José, este va a ser tu año, este año sí, te va a ir súper bien como abogada. Y llegó marzo del 2020 y nos dijeron, nos vamos 15 días nomás de cuarentena. Y yo dije, bueno, me hacía falta un pequeño descansito, unos 15 días, y esos 15 días se prolongaron en meses. Entonces, ¿yo podría anular eso por error? No. Pero ahora, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado si no hubiese sido contexto de pandemia? Si no hubiese sido que, por ejemplo, yo quería poner en ese inmueble un local comercial, pero para ese local comercial, mejor aún, un centro de conciliación que he visto que pasa bastante. Los centros de conciliaciones para que funcionen como tal, los inmuebles tienen que cumplir con determinadas características. No sé si algunos saben, y todo depende además de la jurisdicción, si no me equivoco. Entonces, ¿qué pasaría si yo quería alquilar determinado inmueble como centro de conciliación? Y resulta que por las disposiciones regulatorias, no sé, municipales o qué sé yo, ese inmueble no va a poder ser usado para este centro de conciliación. ¿Podré anular ese contrato de arrendamiento indicando error en el motivo? Sí, pero solamente si yo indiqué, expresé esto a mi contraparte. Si eso fue determinante, oye, yo solamente quería alquilar esta oficina para poner un centro de conciliación. Ese era mi único motivo. Entonces fue determinante. Y además se lo expresé a la otra parte. ¿Dónde? En el contrato. Pues en el contrato. El presente inmueble se le ha empleado como centro de conciliación. Pero a las finales no se pudo. Entonces puedo anular ese contrato mediante error en el motivo o invocando la causal. Error que fue rectificado. Imaginémonos que hubo un error en el contrato. Sí, lo hubo.
pero las partes ya lo rectificaron. Si ya lo han rectificado, ese error ya no es causal de anulabilidad del contrato. Y así como estamos hablando que casi todos los casos y los ejemplos que hemos puesto tienen que ver con error vicio, es decir, con una falsa apreciación de la realidad, también puede existir error no en la apreciación de la realidad, sino más bien en la declaración. Y a esto se le conoce como error optativo, ¿no es cierto? El error optativo puede ser anulable, sí, pero vamos a tener aquí algunos matices, ¿no es cierto? Por ejemplo, error optativo sobre la naturaleza del acto, el objeto principal de la declaración, la identidad de la persona, la declaración transmitida inexactamente. ¿Podrá ser anulable? En principio podría ser anulable. ¿Cuándo no? No anulable. Por el texto o circunstancias se podía identificar a la persona, acto designado u objeto. Es decir, si por ejemplo quería decir un error optativo por identidad de la persona, pero del propio texto yo puedo identificar a la persona, entonces no es un error que sea causal de anulación de un contrato, pues porque por el propio texto o si no por las circunstancias puedo identificar realmente quién es la persona o cuál es el acto designado o cuál es el objeto. Entonces, estos son algunos supuestos en los que el error puede ser causal de anulabilidad y otros en los que no puede ser causal de anulabilidad.